Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Tras una semana de duras críticas y de cuestionamientos a la propuesta de creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, el INMECOP, ayer el senador Ricardo Monreal la puso en la congeladora. El coordinador de los senadores de Morena anunció que suspenderá la presentación de esta iniciativa para fusionar la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la Comisión Federal de Competencia Económica y crear el INMECOP en lugar de estos tres. La propuesta de Monreal argumentaba que los tres órganos reguladores tenían funciones similares y fusionarlos reduciría costos hasta en un 21 o 22%, así decía Monreal. Este domingo el legislador informó que suspenderá la presentación de su iniciativa y que iniciará un proceso abierto de discusión, enriquecimiento y valorización de la misma. Monreal dijo que el INMECOP, cuyos consejeros serían nombrados por el Ejecutivo Federal, no busca dar paso al autoritarismo o a la concentración de funciones y mucho menos eliminar su autonomía. Mientras que el presidente López Obrador la apoyó, reiterando que hubo muchos excesos en la creación de estas dependencias, a las que llamó aparatos pantallas. ¿Qué piensan las panelistas y los panelistas? ¿Será buena la propuesta en el marco de la austeridad republicana? ¿Desintegrar estos órganos autónomos incrementaría el factor político en la toma de decisiones o no? A ver, empezamos contigo, Lecora. ¿Cómo ves esta propuesta que pues, ya pasó a la congeladora? Una propuesta más de Monreal, hay que decirlo, que de repente genera mucho ruido y desaparece. Sí, pues es el modito, ¿no? Ya nos lo vamos aprendiendo. ¿Quién sabe de dónde le han salido a Monreal las ganas de volverse experto en telecomunicaciones y radiodifusión? Pero lo que sí sabemos, y nos consta, Genaro, tú estuviste en muchas batallas por la reforma en telecomunicaciones y por tener instituciones reguladoras, que han sido batallas que han costado mucho. Y desde luego no son instituciones perfectas, ¿no? Nadie puede venir a defender por completo cómo ha funcionado, cómo ha operado el IFT, la COFESE y demás. Hay que ponerle la lupa en los problemas, siempre lo hemos dicho cuando debatimos estos temas, pero desde luego que me viene a la mente, con honrosas excepciones, los primeros nombramientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Vinieron de una operación política del peñanietismo, que puso al primer presidente del instituto a un personero de Humberto Castillejos, el famoso exconsejero jurídico de la presidencia. Pero eso justamente es lo que quiere hacer Ricardo Monreal, a su manera, a su estilo, y vendiéndole al presidente cosas que sabe que le va a comprar el presidente. Dejó correr la iniciativa por varios días para medir los ánimos, para ponerse en una posición de negociación como si fuera un experto en telecomunicaciones, que no lo es, que la defensa que hizo de su iniciativa fue lamentable. La propia iniciativa traía el modelo español de fusión de órganos reguladores, que hay evidencia del fracaso y de la mala idea de lo que pasó en España, pero entonces él se pone en ese punto de moderador de su propio disparate. Es una movida muy hábil de un político tan impresentable como él. Dice Irene Levy hoy en el Universal, que ella sí sabe de telecomunicaciones y radiodifusión, que la iniciativa es una advertencia que se va acoplando también, y ahí coincido, al sistemático descrédito y ataques que el presidente hace un día así y el otro también contra organismos autónomos. Ni hace 2 semanas que dijo que la COFESE, que esta COFESE que desaparecería, que se fusionaría con los otros reguladores, según la iniciativa de Monreal, que no era relevante porque ni él se sabía su nombre, el nombre de la COFESE. Pues mucho menos va a saber qué hace el IFT, y aún así salió ya López Obrador a respaldar la ocurrencia de Monreal, porque como le puso ahí la trampa, la carnada de que hay un ahorro por la fusión, pues el presidente va y la compra. Y otra vez es el hábil de Monreal poniéndole ahí todas las cosas que quiere al presidente, y le encantaría, yo creo, al presidente, si entendiera, saber que esta iniciativa pretende dejar en su última decisión la designación de supercomisionados, que es una verdadera barbaridad, que le dejen al presidente la decisión final, la palabra final sobre designaciones en un órgano técnico, que debería ser de un órgano técnico como hoy por lo menos las hay. Hoy por lo menos hay exámenes que hacen distintas instituciones de conocimientos, de capacidades. No, aquí es ponernos o dejarle al presidente que nombre lo que quiera. Me da mucho gusto que el Consejo Ciudadano del IFT, hoy leía a Fabiola Peña, ya se pronunció en contra de una reforma constitucional. Hay que defender la autonomía de estas instituciones que han estado, y que cada que llega un gobierno vienen todo tipo de ocurrencias para cooptarlas, para controlar todo lo que ahí se maneja, la cantidad de intereses y de dinero que pasa por regular a todas estas empresas, a todos estos actores, es brutal, inimaginable. A ver, Frida, ¿cómo defendemos o no la propuesta de Monreal? Esa idea de reducir con la desaparición de estas tres y un solo organismo en su lugar,
en un 22% el presupuesto, también 20 y pico consejeros a solamente 5 que hablarían de temas que según Monreal estaban relacionados, pero que según las personas expertas en esto, pues no tienen nada que ver una con otra. ¿Cómo la ves tú? ¿Defiendes la propuesta Monreal? ¿Quieres que se recupere o estás en el camino en donde está el ECONAI que está criticando precisamente esto? Pues mira, Alejandro, si tú me lo permites, yo quisiera aclarar algo del módulo anterior, que es que no es que hayamos unos contra ustedes, como mencionaba Lisa, porque ciertamente en este espacio todas y todos somos ciudadanos y hablamos con la ciudadanía justo para entender mejor lo que pasa en el país. Entonces eso es fundamental para comprender lo que está pasando. Y el senador Monreal es una persona que se ha caracterizado por saber hacer política, construyendo consensos. Por algo se encuentra donde se encuentra después de tantos años y eso lo que le ha dado pues es justamente la capacidad de entender que todas y todos tienen que estar de acuerdo al momento de realizar este tipo de cambios. Esta propuesta queda interrumpida no para descartarse, sino para consensarse tanto con los órganos autónomos como con expertas y expertos de sociedad civil, de academia, de las personas que están en derecho, que entienden perfectamente cuáles son los temas de telecomunicaciones que se tienen que tratar y cuáles son los nuevos paradigmas a nivel internacional con los que se tratan estas tecnologías que nos interconectan y que no solamente se pueden plantear a nivel país. Ciertamente una de las ideas sobre esto no creo que tenga que ver sobre eliminar los órganos autónomos, sino sobre ahorrar presupuesto, que es lo que en este momento el gobierno federal no tiene. Definitivamente la administración pública no puede ahorcarse por el tema de austeridad. La funcionalidad de este país depende en que cada órgano esté haciendo lo que le corresponde y en ese sentido considero valioso que el senador Ricardo Monreal interrumpa la propuesta para diseñar una nueva que logre justamente respetar la autonomía y al mismo tiempo realizar una reducción presupuestal que nos permita pues encaminar recursos a quienes más lo necesitan en este contexto de crisis que vamos a enfrentar. Algo que me parece importante es lo que mencionaba Christopher Ballín, es un académico de Stanford que también se formó en el ITAM y que hoy se encuentra en Relaciones Exteriores, y es que los órganos autónomos dependen en su diseño institucional y en su independencia política de su funcionalidad. ¿Qué significa? Que en medida en que verdaderamente puedan ser independientes, van a ser funcionales. Al día de hoy hay muchas personas ampliamente destacadas que han formado parte de órganos autónomos, pero también tenemos organismos autónomos que no han sido el mejor ejemplo en el manejo de sus recursos, y creo que esos puntos tendrían que ser revisados, no de la forma en la que se está planteando, porque definitivamente tanto energía como telecomunicaciones y la competencia económica son temas que en sí mismos requieren de personas técnicas especializadas que no se dejen influir por temas políticos, pero definitivamente en este momento el país no tiene la cantidad de recursos suficiente para seguir alimentando estos grandes organismos. ¿Cómo lo ves, Lisa? ¿En dónde estás posicionada tú? ¿Te gustaba la propuesta de Monreal o te parecía también que era una ocurrencia para complacer al presidente? Me parecía que tenía mal momento legislativo, fíjate, porque al margen del contenido de la propuesta había por lo menos un elemento particularmente importante que se tenía que solventar primero con la aprobación de las leyes secundarias para la implementación total del TEMEC o del nuevo Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que justamente pide que en el tema de telecomunicaciones haya un regulador independiente y único, digamos, para el tema de telecomunicaciones, que era raro que él presentara una iniciativa que iba a contravenir ese, digamos, mandato o condición del Tratado de Libre Comercio sin que se haya logrado el periodo extraordinario para aprobar precisamente las normativas secundarias para la entrada en vigor del tratado, que siguen pendientes y no se han podido discutir precisamente por la pandemia de COVID-19. Entonces, punto número uno, me parecía que era un mal momento legislativo y un mal momento en general como para plantear esto sin haber asegurado la entrada en vigor del tratado, que es uno de los motores de desarrollo pues más importantes, o por lo menos de crecimiento económico más importantes de la economía mexicana. Segunda cosa que no necesariamente me encantaba es este tema que hoy en una de las columnas de la sección de negocios de un periódico salían sobre el tema de la chatarrización de las instituciones y el impacto que esto puede tener de alguna manera en los temas de incentivar la inversión privada.
y particularmente la inversión extranjera de actores privados, precisamente por la falta de certidumbre de cómo van a darse las regulaciones de los sectores muy específicos o los cambios en las regulaciones existentes y el cumplimiento de los contratos con antecedentes que ya hemos discutido en esta mesa, como el tema de Constellation Brands o como el tema del mismo aeropuerto, que podemos estar todos muy de acuerdo que había una necesidad importantísima de reducir la corrupción y revisar lo que ahí pasaba, pero que sin embargo abonan este tema de incertidumbre de lo firmado y no respetado, incluso por encima de las instituciones que supuestamente estaban ahí para velarlo, ¿no? Y la otra cosa que me preocupaba de la iniciativa y que celebro que finalmente se haya retirado para su robustecimiento o su replanteamiento es el tema de capacidad. Las chavas de México Evalúa que se han dedicado mucho tiempo a estar viendo cómo funcionan las instituciones reguladoras y cuál es efectivamente su propuesta de valor con respecto a lo que le cuestan al erario público. Pues una de las cosas que señalaban precisamente es si tú reduces la estructura, pero al mismo tiempo triplicas el número de agendas y carteras que tienen que estar vigilando, pues evidentemente por un simple tema de suficiencia, ¿no? Hay mayores posibilidades de que esas regulaciones salgan mal o que de la observación o la supervisión y la fiscalización sobre los regulados sea menor y la efectividad de las instituciones disminuya per se, simple y sencillamente por un juego de aritmética simple, que es algo que le está sucediendo a muchas áreas de la administración pública federal con el tema de la política de austeridad. Entonces, bueno, decir mal tiempo político, preocupaba el tema de su compatibilidad con las regulaciones necesarias para la entrada en vigor del TEMEC y dos temas importantes sobre la autonomía, la capacidad y la funcionalidad de este nuevo órgano de acuerdo al modelo institucional que se planteaba. ¿Ves una fase 2, digamos, de esta iniciativa entonces? O sea, ¿crees que la van a poder revivir antes de las elecciones? Yo sí creo que la van a volver a presentar como hicieron un poco con el tema de los fideicomisos, ¿no? Que primero dijeron va lo de los fideicomisos, luego no, y luego resultaba que sí, y entonces empezaron a negociar qué fideicomisos sí, qué fideicomisos no. Eder, finalmente. Sí, tan solo en una semana la CFE ha denunciado 2 fraudes que se cometían en contra de la nación y en contra de la población, que somos a final de cuentas quienes tenemos que pagar. Lo que llamaban la figura de autoabasto, que es de un cinismo impresionante. Empresas que no tenían nada que ver con la generación de energías renovables se aliaban o se asociaban con empresas extranjeras generadoras de energía renovable y no pagaban la luz, porque se supone que eran parte de lo mismo, y entonces cometían fraude. Empresas como varias de las... o también el porteo, la tarifa de porteo, que grandes empresas tampoco pagaban. ¿Y quién la pagaba esa tarifa? La ciudadanía. Y dice Lecona, ¿qué tiene que ver? Bueno, pues hay una especie de filia, hay un fetiche en torno a los organismos autónomos que no permite ni siquiera tocarlos con el pétalo de una crítica. ¿Cuál fue el papel de la CRE en todo ese fraude, en todo ese robo descomunal que se hizo en contra de la población mexicana? ¿Qué tiene que ver este debate? Todo tiene que ver, porque esos organismos autónomos fueron cómplices del saqueo a el país, y esos organismos autónomos, a través de la corrupción, beneficiaron a unos cuantos a costa de toda la población. Yo celebro que se dé este debate, espero que se retome otra vez la iniciativa, que se modifique lo que se tenga que modificar, porque a final de cuentas, y hay una apuesta, y lo digo con todas sus letras, hay una apuesta de la 4T. No nos vamos a ajustar, el gobierno federal al menos no se va a ajustar a los modelos establecidos que no funcionaron, pero eso implica que entonces tiene que establecer un modelo que sí sea eficaz y que sea eficiente. Y a final de cuentas, si tenemos la correlación para aprobar esta iniciativa y para que se implemente un ejercicio más transparente, más eficaz y sobre todo honesto, y que favorezca al desarrollo y a la reconstrucción de este país, adelante. Y si no, pues la gente nos lo va a demandar y nos va a castigar en las urnas. Pero yo celebro que haya debate y celebro que se esté hablando por fin de estos fraudes descomunales que cometían también estos organismos autónomos. Muy bien. Bueno, ¿quieres contestarle, Lecona? ¿Todavía tenemos un poquito de tiempo?
Porque quiero consignar que Eder no habló de la iniciativa. ¿Dónde resuelve la iniciativa o el Superinstituto de Monreal el problema, los problemas que pueden haber de corrupción? ¿De dónde? Al contrario, están metiendo a un momento de ¿cuál independencia? Es la misma cosa, es un órgano autónomo, pero con mucho menos consejeros. A ver, si hablan los dos no se entiende. A ver, Eder, estamos en el tiempo de Lecona, la respuesta a Lecona. Yo no sé de dónde están viendo la iniciativa de Monreal. Hay la mínima solución a esos problemas. Lo único que están haciendo es fusionar con el pretexto del ahorro para que sean menos comisionados de los 22, 21 que juntan los tres organismos y que estos tengan mayor discrecionalidad del presidente. Este presidente y el que viene. ¿Dónde está la apuesta a la transformación de qué? Está muy padre que saquen la corrupción cada que pueden, aunque sean incongruentes con que ese que critica, que pone de referencia a Eder es Manuel Bartlett, por cierto, el impune Manuel Bartlett, pero ¿dónde está en la iniciativa? Yo te recomiendo, Eder, que leas la iniciativa y que me digas con fundamentos dónde se resuelven los problemas que estás diciendo con esta iniciativa. Porque si no, para empezar, sería una buena noticia que no cuesten tanto, si no le hayan ayudado al desarrollo del país, que no le salgan tan cara a la población, eso ya es una buena iniciativa. Te estoy preguntando algo muy específico. ¿Dónde en la iniciativa que presentó Ricardo Monreal se resuelven los problemas que tú acabas de enunciar? A ver, por razones personales, Eder, 20 segundos rápidamente porque nos tenemos que ir. Lo que está planteándose es hacer más eficaces. Insisto, esto solamente abrió el debate. La iniciativa todavía ni se presenta porque se mandó a la congeladora, por decirlo. Pero ¿no? Está abriendo el debate en torno a estos organismos y yo el debate lo celebro profundamente. ¿Por qué? Pues por todo esto que ya dije, la CRE entraba en este paquete. Y si al menos le cuesta menos a la población, qué bueno. Pero además, insisto, si la apuesta es que funcionan, entonces la 4T tiene la obligación de hacer que el nuevo modelo funcione bien, ¿no? Bueno, pues esto solamente abrió el debate, lo recuperaremos y vuelven a presentar la iniciativa sin duda. Muchas gracias, Frida, gracias, Lisa, gracias, Alfredo y gracias, Eder. Nos vemos por acá el miércoles. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y a regresar la paparrucha de la noche, no te vayas.